Hola, buenas tardes, noches ya casi para todos y todas. El día de hoy tenemos el conversatorio denominado Capacidades Democráticas y Formación Ciudadana en Tiempos de Indignación. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos diferentes invitados. Este conversatorio hace parte de la agenda de formación complementaria de la Escuela de Participación del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal IDEPAC. Mi nombre es Lázaro Ramírez y hago parte del equipo de la Escuela de Participación del IDEPAC. Hoy seré su anfitrión en este espacio. El IDEPAC y la Escuela de Participación agradecemos a la ciudadanía que se está sumando. El objetivo del presente conversatorio es propiciar la conversación acerca del escenario actual de indignación social y la necesidad de pensar más y mejores espacios de formación ciudadana en capacidades democráticas. El IDEPAC, a través de la Escuela de Participación, tiene la apuesta por transversalizar la formación en capacidades democráticas en las iniciativas, espacios, actividades, etcétera, de formación ciudadana que lleven a cabo los diferentes sectores y entidades de la administración distrital y, en general, los espacios de formación ciudadana que se realicen en la ciudad. Bienvenidos nuevamente a tenerlos hoy con nosotros. El día de hoy nos acompaña Andrés Mejía. Andrés es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes. Sus áreas de investigación e interés académico son la formación ciudadana, el pensamiento crítico en educación, las pedagogías críticas, la educación emocional, la filosofía de la educación y los enfoques y pensamiento sistémicos. Ha enseñado además en las universidades de Hull y Lincoln en el Reino Unido. Ha trabajado en el ICFES en construcción de pruebas de competencias ciudadanas, así como también con la Secretaría de Educación del Distrito en la construcción de las pruebas de capacidades para la ciudadanía y la convivencia. Paola El Haik es directora del Centro de Pensamiento Caribe. Hola, Paola. Abogada, estudiante de Administración Pública Territorial, líder del proyecto Escuela de Gobernanza y Desarrollo Local del Caribe Colombiano, Global Shaper Hub Barranquilla. Finalmente, Óscar Sánchez, educador, politólogo y profesional en finanzas y relaciones internacionales, magíster en poder, participación y cambio social de la Universidad de Sussex y magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Fue secretario de Educación de Bogotá entre el 2012 y 2015, coordinador de gobernabilidad democrática del PNUD y consultor en temas de democracia. Bueno, entonces la idea, bueno, finalmente Yuli. Hola Yuli, ¿cómo estás? Del equipo también de la Escuela de Participación, que nos acompañará también con la interpretación en lenguaje de señas colombianas. Muchas gracias a todas y todos nuevamente por estar acá. Antes de entrar al tema de conversación que nos convoca el día de hoy, quisiera, digamos, mencionar, se están conectando varios ciudadanos y ciudadanas. Vemos una nutrida participación, ya casi rondamos los 40, pero en la medida en que transcurre el evento, se irán conectando más de nuestros ciclos de formación. Este foro virtual hace parte del ciclo de participación de fortalecimiento de las organizaciones. Bueno, entonces entremos en materia. Es esencial contextualizarnos en la temática que nos ha convocado. ¿Qué son las capacidades democráticas y por qué es necesario hablar de estas en momentos como la coyuntura actual de indignación ciudadana? No sé, podríamos comenzar por Andrés Mejía. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento. Bueno, y de una vez un saludo adelantado para las personas que vean la grabación de esta conversación de hoy. Bueno, esa pregunta es bastante amplia para desarrollar, pero yo creo que tiene que ver sobre todo con aquellas cosas que le dan capacidad, o déjenme ponerle otra palabra ahí también, como poder,
a los ciudadanos y a las ciudadanas para actuar como tales democráticamente. Y la idea de democracia tiene que ver como con esta idea de poder incidir de alguna manera en la vida colectiva de las diferentes comunidades de las cuales hacemos parte. Entonces, creo que quiero hacer énfasis en esta idea de que tiene que ver con algo público, tiene que ver con algo donde yo actúo dentro de unas comunidades, reconociéndome parte de esas comunidades y trato con mi acción, mediante mis acciones, trato de incidir en esa vida colectiva, ¿no? Eso es probablemente la idea de lo democrático. Y el énfasis que yo quiero ponerle allí es esa incidencia se puede dar de muchísimas maneras. Como que normalmente tendemos a asociar la palabra democrático con elegir nuestros gobernantes o a los legisladores o cosas de ese estilo, como formas muy institucionales de la democracia. Pero realmente la manera de incidir públicamente mediante acciones públicas, digamos, en la vida colectiva, eso tiene muchos caminos, ¿no? Entonces, de alguna manera el desarrollo de nuestras capacidades o de nuestro poder entendido como una potencia, digamos, ¿no? Nuestro poder para incidir de alguna manera en esa vida colectiva, eso es lo que está dado por las capacidades democráticas, ¿no? Bueno, hay algo que yo menciono, pero probablemente Oscar, que ha trabajado muy fuertemente con eso, lo podrá explicar mejor ahora más adelante, pero digamos, uno puede pensar que esa capacidad de los ciudadanos y de las ciudadanas para incidir en la vida colectiva depende por lo menos de una parte interna, digamos, de mis comprensiones, mis actitudes, mis habilidades, etcétera, algo que yo tengo de alguna manera dentro, y yo creo que de alguna manera la educación incide principalmente en eso, como en esas capacidades internas. Y hay otra parte externa, hay unas condiciones externas que me promueven o no me promueven, que a veces me obstaculizan, que me permiten o no me permiten actuar de unas u otras maneras para tener poder tomar parte en ese ayudar a dirigir el futuro, digamos, de las comunidades en las que estamos, ¿no? Y cierro como esta primera parte como la parte, digamos, el título de este conversatorio tiene que ver con la indignación, que es algo relacionado con un contexto actual, ¿no? Con nuestro contexto actual, sobre todo, digamos, en estas últimas semanas a raíz de manifestaciones, de muchas manifestaciones públicas en varios lugares del país, que demostraban indignación frente a ciertos tipos de hechos y frente a ciertas instituciones, como por ejemplo la policía principalmente, ¿no? Yo creo que la indignación es uno de los elementos centrales de esas capacidades democráticas, sobre todo lo que tiene que ver con los individuos, ¿no? Con la parte interna, digamos, ¿no? Aunque pues por supuesto hay muchas otras cosas allí involucradas, por supuesto uno puede hablar de otros tipos digamos, de actitudes emocionales que pueden ser también muy pertinentes allí, como la compasión, por ejemplo, pero ciertamente la indignación es como una parte central, ¿no? Bueno, paro ahí para darles también la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Andrés. Paola, no sé que nos puedas un poco contar, incluso desde la experiencia del Centro de Pensamiento Caribe con las capacidades, la formación en capacidades. Creo que ustedes han trabajado el tema allá en el Caribe. Cuéntanos un poco cómo la ven el tema de las capacidades democráticas y si tiene alguna relevancia para este escenario actual. Sí, Lázaro. Bueno, nosotros entendemos que las capacidades democráticas son esas herramientas que naturalmente están ligadas al ejercicio de la ciudadanía para incidir en la toma de decisiones. Por una parte, quiero también comentarles que nuestro concepto de ciudadanía obviamente no está ligado al concepto constitucional que establece que es ciudadano colombiano quien cumple 18 años, sino que entendemos el ejercicio de la ciudadanía como dimensiones de construcción de la vida humana. Y esas dimensiones incluso inician desde el momento en que todos nacemos, en el cual adquirimos una dimensión de la ciudadanía misma, que es la ciudadanía social, o la capacidad de empezar a interactuar con nuestro entorno. Seguido a eso empezamos a adoptar otros criterios, que es la ciudadanía civil, que es la capacidad que tenemos de entender el entorno y hacernos parte de ella, y
por tanto nosotros dentro del centro de pensamiento siempre hemos dicho que la acción democrática y las acciones políticas que están detrás de todo esto no se abarca solo en la vida pública, sino también en la vida personal. Entonces, el ejercicio de incidir no es solamente un ejercicio del escenario público, sino un ejercicio desde el escenario de las instituciones personales que va hacia afuera, ¿no? Que se refleja hacia afuera. Y la última dimensión de la ciudadanía que por supuesto activamos llega a partir de los 14 años, que son nuestras capacidades otorgadas a partir de los derechos políticos. ¿Por qué desde los 14 años? Porque con la llegada del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Ley 1622 del 2013, pues los jóvenes estamos en capacidad de votar en los consejos municipales y departamentales de juventud. Y a los 18 años, entonces, lo que hacemos es que adquirimos la totalidad de esos derechos políticos, ya adentrándonos a otros escenarios de participación adicional. También es importante que nosotros reflejemos esto porque pareciera que entonces el desarrollo de las capacidades democráticas están solamente amarradas a la capacidad que tenemos de participar, como lo establece la ley 1757 del 2015. Y lo cierto es que aparte de estos mecanismos de participación, la sociedad en especial juvenil y esta sociedad que está hiperconectada y que es nativa digital, ha encontrado también alternativas para la incidencia dentro de esa toma de decisiones a través de la movilización pues, presencial, digital y todo lo que esto conlleva. ¿Por qué hemos logrado como detectar muy fuertemente esto dentro de cada uno de los procesos que llevamos? Porque hemos notado que tanto en el Caribe colombiano como en Barranquilla, la gente tiene mucho interés de incidir en la construcción de su vida. Y si nosotros empezamos a cambiar ese discurso de que solo el ciudadano incide en lo público que parece lejano a nosotros, ¿no? En el Estado que parece lejano, pero al cual pertenecemos todos como ciudadanos, entonces obviamente ellos se apartan de la posibilidad de construir. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a abrazarlos con la idea de que el tema de democracia, el tema de ciudadanía y el tema de construcción estatal compete a todos los esquemas que construyen nuestra sociedad, pues obviamente activamos en ellos como una construcción participativa más latente o más constante. Entonces, eso como lo que me gustaría adicionar aparte de lo que Andrés estuvo comentando. Muchas gracias, Paola. Oscar, no sé un poco desde la experiencia incluso de Bogotá en el momento de la Secretaría de Educación. Entiendo que ustedes trabajaron en el tema de capacidades ciudadanas, lo denominaban en ese entonces. No sé si nos cuentas un Sí, poco y cómo ves este escenario. sí, en general yo prefiero hablar de capacidades para la ciudadanía. Ahora, no puedo decir para la ciudadanía democrática, pero a mí me parece que la ciudadanía plena es democrática. Es decir, entendamos que la democracia uno podría definirla como desconcentración del poder. Y en la medida en que una sociedad tiene los poderes más desconcentrados, uno podría decir es una sociedad más democrática. Eh, y también en la medida en que requiere formas de concentración del poder, entre más legítima, es decir, más reconocida o aceptada por todos sea esa concentración, pues más democrática es esa sociedad. En esa medida, la ciudadanía democrática, pues es una ciudadanía que comprende esa necesidad de que el poder no sea agobiante, esa necesidad emancipatoria, de liberar a los seres humanos de la opresión del poder. Pero la ciudadanía va más allá, es decir, las capacidades ciudadanas yo creo que tienen por lo menos 4 niveles de elementos centrales. Un elemento central constitutivo es la identidad del ser humano. Para poder ser ciudadano hay que saber uno a qué pertenece. Y esa pertenencia en parte se hereda, pero en parte se elige, digamos. Entonces, reconocer que el ser humano, al construir una identidad, al construir una pertenencia, en parte porque nació colombiano, pero en parte porque se declaró ciudadano del mundo, para poner cualquier ejemplo, o también en materia sexual o cultural o de cualquier naturaleza, pues esa identidad es la que nos da valor único, digamos. Cada ser humano construye una identidad diversa y compleja y nuestra diversidad es lo que hace que tengamos dignidad humana, que seamos tan valiosos y tan distintos a los demás animales. Ahora, además de identidad, está la idea de la dignidad inherente a esa condición humana. Entonces, esta idea de los seres humanos tenemos dignidad y por lo tanto derechos y por lo tanto que exigir nuestra dignidad y nuestros derechos y en esa medida también comprender que los demás tienen derechos
es la esencia del pensamiento ciudadano, es la idea de que la ciudadanía es sobre todo derechos, derechos políticos, derechos civiles, que no me asesinen, que no me apresen, que me dejen opinar, participar, etcétera, pero también derechos económicos y sociales que son constitutivos de la dignidad de las personas. Y los otros elementos, bueno, están los elementos de reconocimiento de los seres, digamos, del valor de todos los seres y por lo tanto del no ejercicio de la violencia, pero no solo frente a los seres humanos, los demás, sino sobre sí mismos, por ejemplo, mi propio cuerpo, toda la sexualidad asociada al respeto por mi propia condición, o los otros seres vivos, los derechos ambientales de los otros seres y no solamente de los seres humanos. Y por supuesto, la ciudadanía política, la idea de reconocerme parte de un colectivo y poder participar de los procesos de decisión de ese colectivo al cual pertenezco, tanto en términos de la participación cotidiana como en términos de la participación en la conformación de las instituciones, en la elección de los gobernantes, etc. Entonces, digamos, la ciudadanía democrática pasa por todos esos elementos y son esas capacidades para comprender y vivir esa complejidad de la ciudadanía plena, los que tiene sentido construir, desarrollar y alimentar. Eso era la base conceptual de lo que hicimos en Bogotá entre 2012 y 2015 en un programa que ha sido evaluado muchas veces como uno de los hitos más importantes en América Latina en formación de capacidades democráticas, el de esta ciudad. Muchas gracias, Oscar. Veo que hartos ciudadanos están conectando. Acá desde el chat reportan desde Yopal, desde Cali, desde la Junta de Acción Comunal del barrio Palermo, desde el barrio El Tuno de Usme, desde la localidad de Suba, desde la localidad de Tunjuelito. Bueno, varios se están conectando. Muchas gracias por participar de este espacio. Bueno, ahora quisiera que habláramos un poco de la indignación social desde la perspectiva de cómo los ciudadanos asumen el actual debate público. O sea, este momento actual de indignación, cómo los ciudadanos manifiestan de forma activa o pasiva su posición. ¿Qué capacidades democráticas podrían observarse en este ejercicio? No sé si comenzamos por Paola esta vez. ¿Nos cuentas un poco cómo ves esto? Vale, mire, Lázaro, yo creo que el tema de indignación no tiene que ver solamente con un momento histórico actual, sino con unos retos estructurales de la formación del Estado colombiano que obviamente se han evidenciado a raíz de muchas cosas, se han evidenciado a raíz de una concentración peligrosísima del poder en el Ejecutivo que tuvimos a raíz de la pandemia por COVID, ¿no? Y se han evidenciado también obviamente por esta separación tan fuerte que hay entre la construcción de ideologías políticas en el país, pero también se ha agudizado porque Latinoamérica está en una época de una especie de despertar por un nuevo pacto social en donde la ciudadanía sea mucho más participativa, ¿no? No tanto tan representativa, sino mucho más participativa e incidente en las tomas de decisiones. También otro factor asociado de esto es que venimos, pues obviamente, de un proceso de paz que fue para nosotros extremadamente esperanzador, pero que quizás también estuvo abrazado por esas condiciones de no querer dejar que surgieran, ¿no? O por esa sensación que tenemos los jóvenes de ese no querer dejar que surgiera. Y hace unos conversatorios atrás yo comentaba que había una cosa que me parecía supremamente peligrosa para el clima de la participación, en especial de los jóvenes, y tenía que ver en que un día nos despertamos y pasamos de ser la generación de la paz a ser la generación de los sacrificados, ¿no? O la generación de los que todos los días empezaban a contar muertos. Entonces, técnicamente todo este escenario de indignación es simple y sencillamente un despertar de esa población latinoamericana que intenta modificar las estructuras estatales para que realmente sean menos lesivas y puedan construir un mejor bienestar entre la colectividad. Obviamente aquí nosotros también vamos a encontrar como distintas posturas, ¿no? La postura de los activistas, de los movilizantes, la cultura también incluso de los extremistas, de los que son un poco más fuertes a la hora de solicitar, digamos que intervenciones, también unas posturas pasivas, pero no menos importantes, que es esta ciudadanía generalmente del común, que lee y ve noticias,
pero que por detrás de cuerdas está tratando de empezar a formarse un poquito, de alfabetizarse políticamente, y creo que este año de calma, este año de reflexión en casa nos ha permitido también acceder a muchas herramientas de formación que antes quizá no conocíamos, y por supuesto una población que desconoce completamente lo que está ocurriendo en el país o no le interesa incidir al respecto. ¿Por qué creo que es importante que reconozcamos estos? Porque creo que para cada una de esas poblaciones y cada uno de los comportamientos que estas poblaciones tienen, existe un mecanismo de participación, ¿sí? Existen mecanismos de participación como la movilización social, que permite que la gente exija el cumplimiento de, digamos que de la garantía de derechos que hemos estado hablando, pero también existen herramientas como la ciudadanía digitalmente activa que les permita combatir, digamos que a través de construir objetivos de desarrollo sostenibles o generar laboratorios de innovación social o construir metodologías como las nuevas culturas makers que han hecho como una apertura bastante interesante en el desarrollo de la ciudadanía. Y para esta ciudadanía que es un poco más, digamos que más sentada, menos activista, también existen maneras de propiciar a través de algo que nosotros hemos llamado la alfabetización comunicacional e informacional, que es la capacidad de poder llegar a ellos y por lo menos entrar a escenarios de diálogos, y eso es una manera de participar, ¿sí? El hecho que entre los mismos barrios constituyan sus asambleas de vecinos, el hecho que los padres hablen con sus hijos sobre las realidades muy latentes, son escenarios activos de participación y deben tener la misma validez que lo que establece la ley como mecanismo de incidencia directa en la norma. Entonces, como para no alargarme mucho más, yo voy a dejar hasta ahí y quizás ahorita en las próximas preguntas sigo como ahondando en algunos temas. Ok, Andrés. Bueno, muchas gracias. Sí, yo coincido con Paola en que parece haber algo en el momento actual, ¿no? Que ha propiciado como un despertar especial de la ciudadanía y muy fuertemente entre los jóvenes y las jóvenes, ¿no? Algo en el escenario político actual, que puede tener que ver con lo que decía Paola sobre esa concentración de poderes extraordinaria, digamos, que ha tenido el gobierno nacional, pero yo creo que también hay cosas que ya vienen de antes, ¿no? Teníamos esto que ocurrió a finales del año pasado, por ejemplo, estas movilizaciones masivas a finales del año pasado, pero además de eso, inclusive también ha habido movilizaciones del otro lado del espectro político. Entonces yo creo que en general la ciudadanía en su totalidad parece estar mucho más interesada que en otras ocasiones, que de pronto hace un tiempo, en expresarse, en incidir. Y aquí hay un fenómeno que yo veo asociado con la polarización, es expresión, pero también es consecuencia de esa polarización política que hemos venido teniendo desde hace unos años, ¿no? Ya desde hace pues, un par de décadas, ¿no? Esa polarización muy fuerte se sabe, digamos, en general, no solamente en Colombia, ¿no? Produce un deseo mucho más grande de participar, ¿no? Y cuando inclusive la gente se informa, ¿no? Mucho más cuando estamos en este tipo de escenarios políticos como el que nosotros tenemos ahora, ¿no? Entonces la gente se informa mucho más para poder discutir con las personas que tiene alrededor, salen más a manifestaciones, se expresan más a través de las redes sociales, etcétera. Y eso, pues, tiene cosas, por supuesto, buenas y tiene cosas malas. La primera muy buena es que muestra un escenario político vibrante, ¿no? Donde los ciudadanos y las ciudadanas están muchísimo más involucradas que en los asuntos de lo público. Esto implica como un poco un alejamiento de una tendencia que se ha, digamos que incluso en la literatura se reportaba mucho como indiferencia o desafección democrática o desafección política, ¿no? Que es como esta idea de que la gente ya está como muy tranquila en su casa y no se preocupa tanto de los asuntos de lo público. Yo creo que estamos viendo como un reversar, digamos, de esa tendencia, por lo menos en este momento, ¿no? Entonces, ese es un lado, yo creo que muy positivo para quienes, como yo, pensamos que lo democrático, que implica
fundamentalmente este querer involucrarse en los asuntos de lo público, pues, digamos, para nosotros eso es algo maravilloso, ¿no? Claro, por supuesto, cuando tenemos el grado de polarización que estamos teniendo ahora, vemos que esos modos de participación a veces a veces dejan mucho que desear, ¿no? Oscar mencionaba hace un rato como esta idea de la legitimidad en esas formas de participación es parte clave para entender, es uno de los elementos para entender qué tan democrática es una sociedad, ¿no? Y en ese momento yo creo que hay unos asuntos que están cuestionando la legitimidad de muchas formas de participación, desde cosas tan simples como que a veces la participación se cierra a lanzar insultos en redes sociales, ¿no? Desde cosas tan sencillas hasta cosas que tienen que ver con la violencia, ¿no? Con el uso de la violencia. Pero bueno, digamos, ese es como el lado un poco riesgoso de estos momentos, un poco de polarización. A mí me parece como clave, y digamos, con eso probablemente me anticipo un poquito a una respuesta sobre algo que de pronto se trate más adelante, alrededor de la formación ciudadana, pero creo yo que algo importante que se necesita aquí en el desarrollo justamente de nuestras capacidades democráticas tiene que ver con poder tomar esta indignación y hacer que pase de ser una simple rabia en un momento dado, que en un tema coyuntural que aparece ahorita y de pronto se nos olvida dentro de unas semanas o unos pocos meses, y que nos hace actuar de unas determinadas maneras, que eso se convierta en otro tipo de actitud emocional que uno podría más propiamente hablar como de indignación política más amplia, donde uno probablemente se preocupa, por un lado, no solo por expresarse, que yo creo que la expresión es clave, la expresión es absolutamente clave, pero digamos la forma de participar democráticamente puede pasar a otros niveles donde yo empiezo a actuar también de otras maneras un poco más directas, puede ser acción política directa, puede ser muchos de los caminos que Paola ya nos ha mencionado que ella trabaja, y pasar hacia eso, que yo pensaría que uno podría llamarlo como una forma de indignación más madura, ¿no? Entonces, digamos, a mí me preocupa un poco que de pronto estas manifestaciones de indignación no, pues, o más bien mi pregunta es, o el reto que yo creo que un reto que tenemos es cómo convertir esto en algo un poco más permanente, que se vuelva parte un poco del carácter de nuestra sociedad, ¿no? Del ethos de esta sociedad, de estas comunidades en donde estamos, ¿no? Bueno, y yo creo que en estas formas de participación estamos hablando a veces, claro, de procesos de toma de decisiones, porque a veces uno quiere incidir en tomas de decisiones, por ejemplo, acerca de política pública, como por ejemplo hablábamos antes de comenzar el conversatorio, en estos minutos previos al conversatorio, hablábamos con Oscar, pero yo creo que también tienen que ver con otras formas de acción donde uno trata de una manera un poco más directa de incidir en asuntos de lo público que no son solo la toma de decisiones, como por ejemplo en la cultura, ¿no? Es decir, las manifestaciones, con las manifestaciones quisiéramos de pronto incidir en una reforma integral de la policía. Entonces, ahí hay un proceso de toma de decisiones, pero también queremos ayudar a poner sobre la mesa ciertos asuntos que sensibilicen, que hagan ver de otro modo a la ciudadanía en general, lo que tiene que ver con la autoridad, lo que tiene que ver con la violencia, lo que tiene que ver con la legitimidad de ciertas acciones de parte de la autoridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, queremos incidir también un poquito culturalmente, ¿no? Que yo creo que también está recogido aquí en estas ideas de las capacidades democráticas. Bueno, y ya para cerrar quisiera mencionar que a pesar de este revivir, digamos, un poquito este fortalecimiento, digamos, de la movilización ciudadana que hemos presenciado desde hace un tiempo, pues de todos modos sigue habiendo mucha gente que no aparece en público, ¿no? Paola hace un rato mencionaba, yo creo que ella tiene toda la razón,
la acción política puede ocurrir incluso también desde mis acciones en lo cotidiano, en mi vida doméstica en algún sentido, ¿no? Desde mi casa, en mi lugar de trabajo, eh, como alguna manera de proyectarme hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando yo tomo decisiones sobre cómo trato a las demás personas alrededor y a otros animales o a la naturaleza bueno, desde allí ya aparecen acciones a las que yo puedo darle un carácter político, también las decisiones de consumo, etcétera, ¿no? Hay un montón de decisiones cotidianas que tienen un carácter político. Pero yo creo que el ideal democrático sugiere como que quisiéramos que eso ocurra, pero que también salgamos al mundo de lo público de alguna manera, ¿no? Como una comunidad más vibrante. Yo creo que de todos modos, pues a pesar de este renacer, hay muchísima gente que todavía está indiferente, ¿no? O que solo escucha por allí lo que alguien dice, lo que los medios principales dominantes dicen, lo que se comenta en sus círculos más cercanos, y se queda con eso de una manera un poco pasiva. Yo creo que parte de lo clave, de los retos, de nuevo, aquí alrededor de las capacidades, como de este aumento, digamos, de nuestras capacidades democráticas, tiene que ver con ese salir un poco más a lo público, a entrar en interacción con otros alrededor de esos asuntos, ¿no? Y en ese proceso también desarrollar más capacidades de pensar críticamente, de actuar críticamente, etcétera. Muchas gracias, Andrés. Nuevamente quisiera agradecer a todas las personas que se están conectando a nuestro Facebook Live. Aparte de los que ya mencioné, de Yopal, de Cali, de varios barrios de juntas de acción comunal, como el barrio Palermo, de localidades como Suba, Usme. Quisiera, bueno, recordar que estamos en este foro hace parte del ciclo de fortalecimiento de las organizaciones. Están abiertas las inscripciones para el ciclo o el curso de presupuestos participativos. Todavía se pueden inscribir. Bueno, Oscar, la comunidad educativa está muy presente, por ahí de la comunidad educativa del Colegio Delia Zapata se conectan y saludan a Oscar Sánchez. Bueno, entonces quisiera un poco a partir de lo que han dicho, por ejemplo, Paola habla de ese despertar ciudadano y cómo esos mecanismos de participación incluso se reflejan en prácticas, escenarios cotidianos como la familia. Andrés un poco nos hablaba de cómo esa rabia no se deja un poco ahí si no se pasan a escenarios directos de incidencia, como en la cultura. Entonces, a propósito de la coyuntura como la actual, ¿es necesario pensar la formación ciudadana en capacidades democráticas? ¿Cómo ven eso? ¿Es necesario pensar en serio en formación ciudadana y pensarnos en la formación en capacidades democráticas a partir de lo que ya hablaban, ustedes definían un poco al comienzo de este foro, la primera pregunta? ¿Cómo podría desarrollarse esa formación? Quizás, ¿y cuál podría ser incluso el rol del distrito o la administración distrital, no solo del IDEPAC, sino en general del distrito, porque hay una gran oferta de formación a la ciudadanía y en capacidades democráticas? Entonces quisiera un poco, si les parece, que hablemos de eso. No sé, Pues si Oscar. quiere yo, sí. Es decir, yo no solamente creo que es indispensable en este momento enfatizar la formación en capacidades democráticas, sino que necesitamos que emerjan rápidamente nuevas formas de organización democrática e instituciones democráticas. Y todo esto sería un proceso normalmente lento, que si no aparece rápidamente nos va a conducir a una situación muy dolorosa de participación y de acción que no está estructurada de manera tal que pueda llevar a negociaciones fáciles. Es decir, digamos, lo que yo creo que hay que resaltar en esta conversación es que la sensación de injusticia, de indignación frente a una situación injusta que lleva a la expresión pública, y generalmente a la expresión pública de protesta, es un signo de salud de una sociedad. Pero
ese signo de salud que la protesta representa se vuelve problemático cuando no hemos construido canales de participación que permitan llegar al momento de las negociaciones, llegar al momento de los acuerdos, llegar al momento de los entendimientos y de las transformaciones. Y ese es el drama, digamos, de la situación que hoy en día vivimos. Para decirlo de alguna manera, vamos a ponerlo en este ejemplo, muy pertinente al IDEPAC. Por allá en los años 60 y 70, cuando Colombia se preguntaba cómo construir paz, dijo, hombre, vamos a fortalecer los núcleos de representación barrial y veredal en el país y vamos a crear una red densa de organizaciones comunitarias. Y todo el movimiento de la acción comunal floreció a partir de una política pública que activamente desde el Estado promovía la conformación de juntas de acción comunal y las vinculaba a la acción política. Digamos, la acción partidaria, que antes del movimiento comunal era más una acción sectaria de confrontación entre divisas políticas, empezó a ser parte de la estructura de los partidos y las juntas de acción comunal era un escenario donde liberales, conservadores y luego anapistas y otra gente iba conformando estructuras por las cuales se podían canalizar inconformidades, demandas, requerimientos de cómo hacer que el barrio o la vereda tuviera o la carretera o la escuela o lo que fuera necesario en ese momento. Ese es un ejemplo de una forma de organización de las demandas sociales, que eran demandas basadas en la injusticia. Es que si mi barrio no tiene agua, yo me tengo que levantar el agua. Y si no me la puedo levantar de una manera distinta, hacer una protesta, por supuesto que voy a hacer una protesta. Y si hay otros canales, pues vemos cómo a través de otros canales le ponemos agua al barrio, o carretera, o servicio de transporte público, o lo que sea necesario. Con el pasar de los tiempos, esas formas de representación y esas formas de participación se fueron agotando. Y cuando nos inventamos la democracia participativa en la Constitución del 91, y aquí hago un mea culpa, yo gasté mucho tiempo de mi vida creyendo que la democracia participativa era tener muchos espacios de representación y muchos espacios formales donde la gente podía inscribirse para llegar a un comité o a un consejo o a una cosa de esas naturalezas. Duré muchos años creyendo eso. El día que dejé de creer en eso y empecé a entender que la participación legítima se llama empoderamiento y se llama transformación desde lo comunitario hasta lo global a partir de la acción de grupos de personas que configuran intereses, fue cuando las cosas empezaron a funcionar en los espacios en los que veía y proponía acción política. Y empezamos a formar para el empoderamiento y empezamos a formar por la participación genuina y transformadora, para el cambio social. Pero resulta que en la medida en que se desbarataron las estructuras partidarias y las estructuras sindicales, etcétera, que permitían una representación a través de los canales clásicos, la gente se fue quedando sin opciones. Y hoy en día emergió una cosa que es la posibilidad de comunicar por la vía de las redes sociales, que tiene un poder enorme para transmitir ideas, pero no hay acuerdos éticos ni formas de organización que canalicen ese poder de la comunicación de las redes sociales. Entonces, la gente está en un gran nivel de inconformismo, muy justo, porque está viviendo muchos dolores razonables, pero no encuentra ni liderazgos, ni formas de organización, ni espacios de colaboración, de construcción o de disputa política en los que podamos llegar a acuerdos y negociaciones. Y la cosa tiende a manifestaciones espontáneas que en la medida en que se vuelven incómodas, digámoslo así, entonces son cuestionadas. Pero bueno, ¿qué es una protesta incómoda? ¿Qué es una protesta violenta? ¿Qué es una protesta caótica? ¿Qué es? ¿Y cuál es el nivel de reconocimiento de esos niveles de protesta al que estamos dispuestos y hasta dónde podemos llegar? Si no construimos formación democrática, sí, pero además organización democrática e instituciones democráticas que sean legítimas para la gente, que la gente las acepte, las admita y a través de ella canalice su inconformismo, lo que nos viene pierna arriba está bastante denso. Oscar, creo que se... Sí, no, yo eso es lo que tenía para decir. Yo siento que la situación es una situación muy importante porque hay una gran
emergencia del inconformismo, que es un signo positivo, pero hay una gran carencia de canales para la organización de ese inconformismo. Eso es lo que creo. Ok, muchas gracias, Oscar. Andrés. Vale, sí, no, yo estoy muy de acuerdo. Y creo que lo que acaba de mencionar Oscar también sugiere de alguna manera como una forma en la que uno puede ver como diferentes tipos de competencias aquí, ¿no? O sea, de responsabilidades, ¿no? Y sobre todo hablando un poco también a nivel de política pública. Hay algo que tiene que ver con la educación formal, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede dar la educación formal? Que tiene que ver con esta idea de formación ciudadana, que era digamos, como la parte principal de la pregunta de Lázaro. Pero como lo estaba diciendo Oscar muy bien, creo yo, pues esa formación digamos, no se trata solamente de formar a los ciudadanos de una cierta manera y decirles ahora ustedes hagan lo que puedan, sino tiene que ver con también la creación de unos espacios que permitan el desarrollo y el ejercicio particular de la ciudadanía democrática y de la participación para la incidencia, ¿no? Ahora, en términos, digamos, de lo primero, que tiene que ver como con lo que se podría hacer desde una idea de formación ciudadana, claro, una formación ciudadana para aumentar nuestro poder de incidencia, nuestra capacidad de incidencia, o sea, nuestras capacidades democráticas en últimas. Digamos, por un lado quisiera como insistir como en esta idea de como la necesidad desde lo educativo, como potenciar y madurar o cultivar de alguna manera este tipo de actitudes emocionales como la indignación, ¿no? Creo que ese es un elemento central. Pero, ¿cómo canaliza uno eso? Y yo creo que hay una pregunta que hacía Mónica Ayala estoy viendo en los comentarios en el chat, que tiene que ver justamente con cómo hacer para que la indignación no se transforme en ira, ¿no? Y tiene que ver con cómo se puede canalizar finalmente por algún tipo de mecanismo apropiado esa sensación de injusticia, esa valoración de nuestra situación actual como algo problemático e injusto, ¿no? Y bueno, y digamos en este caso, creo yo la educación en la formación ciudadana en particular, yo creo que tiene un papel, tiene varios papeles interesantes aquí para mirar. Uno, primero, yo creo que tiene que ver con cómo aprender a cuestionarnos a nosotros mismos en términos de lo que hacemos y lo que no hacemos, pero también revisar qué es lo que otras personas, otros grupos, otras organizaciones están haciendo, ¿no? Entonces, yo me imagino la formación ciudadana en ese sentido de una manera muy exploratoria, ¿no? No es como como algo muy particular donde uno diga, mire, usted tiene que hacer estas actividades y estos ejercicios para convertirse en este tipo de ciudadano o de ciudadana, sino en parte tiene que ver con explorar qué es lo que hay, qué es lo que está alrededor nuestro, qué organizaciones están actuando, tienen algún tipo de poder de incidencia, se han organizado precisamente, qué colectivos están actuando, de qué maneras. Poder ver esas organizaciones, esas asociaciones, esas acciones ciudadanas de otras y otras ciudadanas con una mirada crítica y buscar en eso también, por un lado, inspiración, por otro lado, posibles socios, por otro lado, posibles grupos a los que yo me podría unir eventualmente, ¿no? Es decir, también buscar cuáles son como esos canales que ya otras personas, otros grupos están utilizando, ¿no? Entonces, yo creo que una formación en capacidades democráticas también tiene que ver con eso. Necesitamos aprender a saber qué posibilidades hay, quién está haciendo cosas, y con eso también empezar a ver nosotros en nuestros contextos particulares, más singulares, digamos, nosotros mismos, qué podemos hacer, con quién nos podemos juntar. Entonces yo, digamos, estoy de acuerdo con la postura de Oscar acerca de la falta de
de canales apropiados y formas de organización locales, comunitarias, a veces apropiadas digamos, para canalizar justamente estas expresiones, digamos, de indignación. Pero yo creo que justamente también desde la educación formal, uno de los retos es explorar qué hay, ayudarnos entre nosotros con nuestros estudiantes, explorar qué hay para ver por dónde podemos hacerlo, porque creo que en una buena medida como que las actitudes emocionales y los conocimientos abstractos generales acerca de lo democrático, de lo ciudadano, no son suficientes si no sabemos cómo podríamos actuar. Entonces, yo creo que ese es como un papel central allí. Y claro, y eso tendría que venir de alguna manera complementado por este otro tipo de acciones que yo creo que ya se salen del mundo educativo en particular, de la idea de la formación ciudadana en particular, y que les dan también a otras organizaciones, tanto estatales como no estatales, esos otros papeles de ayudar a construir esos espacios democráticos como esos a los que se refería Oscar hace un momento. Vale, Paola, no sé qué nos tienes por decir al respecto. Sí, me gustaría agregar un par de cosas. Primero es que creo que no podemos entender la participación, en este caso, o los escenarios de participación ciudadana o este uso de herramientas ciudadanas como una meseta, ¿no? Que ocurre de manera igualitaria en todo el territorio colombiano, porque definitivamente creo que Andrés y Óscar habían mencionado algo y es el papel importante que juegan los contextos culturales y sociales en torno a la formación de la persona, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, eso nos obliga a tener que entender la formación democrática conforme a esos escenarios en los que cada persona empieza a constituirse. Pero adicional a eso es importante que nos preguntemos entonces qué ha pasado con las cátedras que en su momento el Ministerio de Educación ubicó en este documento de lineamientos para la formación en democracia y constitución que debían tener las instituciones educativas, ¿no? Y también nos lleva a preguntarnos qué ocurre con las primeras instancias de las instituciones de bienestar de cada persona. Yo ahorita les decía que nosotros entendíamos una de las dimensiones de la ciudadanía naciente como la ciudadanía social y que está ubicada en niños. Entonces imaginen ustedes una situación tan compleja que está ocurriendo en nuestro país y es que estos niños se ven de frente con 3 instituciones de bienestar que son la familia, la escuela y el barrio y que generalmente alguna de estas 3 instituciones está fallando en su proceso de formación. Apenas el joven empieza o el niño empieza a determinar desconfianza en estas primeras instituciones de bienestar, eso automáticamente se refleja en la desconfianza institucional del joven adulto. Y por tanto, lo primero que deberíamos preguntarnos es, ¿la formación para la democracia se está realizando en la primera infancia? ¿Hay una construcción colectiva en la cual todos tengamos como esta disposición a aprender a ser parte de la sociedad? Yo también creo que no es un tema de solamente activar las rutas de participación. Miren, cada que uno da una charla sobre sobre la ley de participación democrática, cada que uno habla con la gente, la charla generalizada siempre es, en Colombia existe todo eso. Y lo más impresionante no es que exista todo eso, es que la pregunta obligada es, ¿en Colombia todo eso es funcional, no? Entonces yo creo que aquí sí tendríamos que empezar a pensar dependiendo de las características propias del territorio, llega a ser más funcional, ¿no? ¿Qué nos enteramos nosotros haciendo un análisis de juntas de acción comunal? Que las juntas de acción comunal donde más tenían participación eran en territorios donde mayor había separación del Estado o había un olvido sistemático de la institución estatal. Entonces teníamos a Chocó, teníamos a la Amazonía con esta acción comunal muy empoderada, porque obviamente era un territorio en donde la ciudadanía se empoderaba o las economías ilegales le ganaban la batalla. Y ha venido como esta pugna entre la ciudadanía y las instituciones ilegales. Entonces, creo que eso es muy importante tener en cuenta porque finalmente a la hora de construir una conciencia colectiva de la democracia debe ser sectorial y aparte de sectorial debe ser con diferenciación poblacional y aparte de diferenciación poblacional debe entender que las realidades colombianas son multiculturales, son pluriétnicas y tienen necesidades completamente, digamos que distintas las unas de las otras.
Una prueba claro de eso es cómo vemos la democracia nosotros 3, 4 que estamos conversando aquí, que estamos en distintos territorios de Colombia, o estamos trabajando en distintos territorios de Colombia, ¿no? Entonces todos siempre tenemos como una visión distinta de cómo participa la gente y hacia dónde va. Muchas gracias, Paola. Varios elementos que han planteado interesantes, incluso, por ejemplo, hablan de los canales de cómo se genera o se tramita esa indignación. Y hay un poco el tema o el realce el tema de las organizaciones, ¿no? O de los mecanismos que existen de participación, pero uno muy importante, el tema de las organizaciones, y recordar nuevamente que estamos en un ciclo de formación de las organizaciones y por qué la importancia de estas. Entonces, digamos, cómo estos grupos ayudan a canalizar y que esa indignación esté un poco más en el tiempo. Nos hacen varias preguntas. Quisiera invitar, tenemos un tiempito para preguntas de la audiencia. Ya creo que Andrés contestó una de cómo se hace para que la ira no lleve perdón, cómo se hace para que la indignación no lleve la ira. Creo que ya la contestó Andrés, pero también plantearon por ahí qué capacidades están relacionadas con la movilización. Creo que ya la han comentado en las intervenciones, pero sería, si quieren realzar algún punto. Yolanda Marleni nos hace una pregunta, espérenme, la leo, por acá está. Dice, ¿cree usted que este despertar de los jóvenes a veces se ve desgastado porque hay demasiadas temáticas y no se ve un liderazgo o capacidad para ordenar lo que se quiere y no dejarlo dispersar y poder llegar a consensos efectivos? Creo que le hace la pregunta específica a Paola. Bueno, ahí seguimos dialogando si se quieren referir. Ok, Lázaro, antes de contestar esa pregunta, me gustaría como agregar algo muy rapidito a lo que Andrés comentó sobre el tema de la ira y la indignación. Yo creo que aquí también tenemos que tener en cuenta que hay una línea bastante delgadita entre las libertades morales o las libertades naturales y las libertades civiles que tenemos todos, es decir, la capacidad que tenemos de decidir seguir o no seguir la ley, si la ley es lesiva para nosotros como ciudadanos y como personas, y es una discusión que viene de la antigüedad, ¿no? No es una discusión que tengamos los colombianos ahora, ¿no? Es una discusión que dentro de la filosofía política se ha dado mucho y justamente tiene que ver con cómo hacemos nosotros para controlar las emociones de los ciudadanos, ¿ok? Entonces, ese cambio de la indignación a la ira, que ya es una sensación emocional, pues obviamente nos va a llevar a preguntarnos algunas cosas como hasta qué punto el Estado tiene la capacidad de regular los escenarios emocionales de las personas. Entonces, creo que la pregunta obligada debería ser es, ¿cómo hacemos para garantizar los derechos y que estas garantías de los derechos no terminen siendo represivas, lesivas para las libertades civiles que tenemos como ciudadanos, ¿no? Yo creo que por ahí agarraría más bien la cosa. Y con respecto al tema de los jóvenes, lo que pasa es que es importante que entendamos que no somos los jóvenes, somos las juventudes, ¿no? Y que las juventudes estamos compuestas por muchas tribus y que estas tribus tienen obviamente objetivos y luchas completamente distintas las unas de las otras. Y también es importante que determinemos esto, porque no sé si han tenido la oportunidad de conocer este movimiento que a nivel mundial se está dando, que se llama la humanítica, que lo está manejando la Fundación Liderar con Sentido Común en cabeza de Antonio Solá. Y han estado hablando de esto de cambiar las clases políticas por una política de clase y tratar de humanizar un poco más el ejercicio de, digamos que, de hacer parte del Estado y de regular y todas estas cosas adicionales que hacen parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice la humanítica? Que técnicamente nos hemos tan microsegmentado que realmente nosotros hoy en día no estamos necesitando un salvador. Todo lo contrario, debemos empezar a explorar y a entender la pluralidad de liderazgos como una de las características fundamentales del desarrollo de nuestra sociedad.
El problema es que un grupo hoy en día, una organización generalmente se pelea porque existe un liderazgo comunicativo, el otro tiene un liderazgo en manera de construcción de proyectos y el otro tiene un liderazgo en materia de trabajo en grupo y no son capaces de unir esa pluralidad de liderazgos para lograr objetivos comunes, sino que entre todos necesitan a alguien que sobresalga el escenario público. Yo creo que ese es el mayor de los errores y es un mensaje que quiero darles puntualmente a las personas que están haciendo ejercicios de plataformas juveniles, de asambleas de juventud o construcción de organizaciones juveniles. Estamos en el momento para aprovechar esa diversidad de talento y a partir de esa diversidad de talento proponer ahora sí sobre todos los temas en los cuales nosotros nos sintamos impactados. ¿De qué manera? Es que los jóvenes no solamente tienen que estar hablando de política pública de juventud, los jóvenes tienen que estar hablando de las modificaciones en materia del sistema legislativo electoral, los jóvenes tenemos que estar hablando de las modificaciones en justicia, los jóvenes tenemos que estar hablando también del desarrollo económico, de la pandemia, de la reapertura. Es que nosotros estamos hablando desde la visión del joven para la construcción de sociedad, ¿sí? No es que los jóvenes nada más pueden hablar de lo que tiene que ver con juventud, no. Y por eso volví a decirles, el ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio constante y creciente y por tanto transformador y por tanto requiere la participación de todos, incluso de lo que piensa un primer infante o un niño, de las intervenciones que tenga su parque o del derecho del gozo de la ciudad, ¿no? Entonces, este es el momento para que reflexionemos en torno a que la participación nos refiere a todos, absolutamente todos, sin distinciones de edad. Así que yo realmente te diría que no creo que los jóvenes estén desmotivados por eso, creo que los jóvenes han estado desmotivados más bien por un pensamiento adultocentrista que hace parte de la construcción normativa de Colombia y que por años nos ha estado obligando a los jóvenes a hablar como adultos. Y yo creo que es el momento de romper eso y empezar como jóvenes, a hablar como jóvenes e incidir en el mundo adulto. Eso es lo que va a romper esa visión que tal vez hace que muchos jóvenes no participen activamente. Muchas gracias, Paola. No sé si sobre este aspecto y estas No sé. preguntas se quieren referir un poco a Andrés y Luca. Oscar, ¿ibas a hablar? No, yo lo que pasa es que siento que todo lo que Paola expresa, que está súper interesante, conceptualmente bien interesante, sucede una vez damos por hecho que hay voluntad dialogante, digamos, que estos sujetos que están aquí, niños que tienen una voz, como bien lo dice Paola, sobre, por ejemplo, cómo vivir una ciudad desde la perspectiva de la infancia, o jóvenes de distintas culturas o tribus, etcétera, etcétera, tienen una voluntad dialogante. Pero yo creo que una pregunta aquí es cómo tener esa voluntad dialogante, pero también reconocer el inconformismo y el inconformismo visto como algo que se construye. Es decir, en la medida en que enseñamos algo de lo que Andrés Mejía es especialista número uno en este país, que es el pensamiento crítico, empezamos a sopesar realidades y resulta que es que vivimos en una sociedad llena de realidades injustas. Y en esas realidades injustas, entre la desigualdad económica, el acceso a oportunidades, la corrupción, etcétera, 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 pues se va construyendo una serie de razones para el inconformismo. Y entonces el inconformismo puede ser muy bueno, digamos, porque el conformismo me parece a mí que ante una realidad injusta no es bueno, el inconformismo bueno, pero ese inconformismo puede mezclarse con no voluntad de diálogo, con voluntad solamente de expresión de oposición y de protesta frente a esa injusticia, o con voluntad de diálogo. Claro, lo ideal entonces es tener personas que son capaces de ver la injusticia, manifestarse frente a ella, pero también construir en escenarios no sectarios, dialogantes, etcétera, procesos de transformación organizada. Entonces, para llegar a lo que Paola propone, que es cómo propiciar el diálogo, yo creo que hay que reconocer la justicia del inconformismo frente a la situación que se está viviendo y ver cómo se construye, y ahí es donde creo que el sistema educativo juega un rol. Nosotros en Educapaz lo llamamos a la formación ciudadana crece para nosotros es socioemocional,
ciudadana y ciudadana con contenido político, es decir, reconociendo que la ausencia de dignidad lleva al inconformismo, y para la reconciliación, reconociendo que este país debería aprender de sus experiencias violentas de décadas y siglos para no repetir los errores que ha cometido, porque la violencia finalmente solo genera violencia. Pero mientras exista violencia estructural, formas de indignidad social que llevan al inconformismo, del otro lado tener el equilibrio de convertir, de ganar, digamos, personas que tengan capacidad de diálogo, de reconocimiento de la inconveniencia de la violencia, es muy desafiante. Luego, la pregunta que yo le haría a estas teorías, digamos, que Paola nos presenta, que son muy interesantes, es cómo se las planteas a alguien que está mamado de la injusticia, cómo se las propones como un camino viable a alguien que dice, en este país solamente se puede a las malas. Les voy a poner un ejemplo concreto. Yo trabajo mucho porque los jóvenes del campo, los jóvenes de las zonas rurales, tengan acceso a la educación superior, y la mejor oferta que tienen es el SENA, que tiene 130 universidades en Colombia. Pero resulta que el SENA, para llegar a los colegios donde existe la educación media, que es el máximo nivel que realmente alcanzan los muchachos en el campo, necesita mandar un instructor, y el instructor solamente llega si hay 25 estudiantes, y la mayoría de los colegios más pobres y fregados no tienen 25 estudiantes en educación media, luego no les llega el SENA. Entonces yo luchaba durante meses, años, para que el SENA llegara a esos colegios donde no había 25 estudiantes, y nunca se podía. Y un día llegué al departamento del Cauca y salió una señora y dijo, yo aquí coordino el programa con los colegios del SENA, y a todos los colegios del norte del Cauca llega el SENA. Entonces yo le decía, pero ¿cómo hace? ¿Tienen más de 25 estudiantes? No, tienen menos la mayoría. ¿Y cómo hicieron? No sé, eso no, que no se podía. Dice, no, es que no se podía, hasta que bloquearon la carretera y se pudo. Entonces, mientras que la gente siga con razón opinando que si no es a la brava las cosas no se pueden, yo veo muy difícil llegar a los mecanismos que, por ejemplo, Paola propone. Y por eso siento que es muy importante la formación socioemocional, la comprensión de que la violencia no es el camino, pero también la necesidad de reconocer la indignación y de reconocer que la expresión del inconformismo es algo que debemos celebrar, y crear un equilibrio sano para tener una sociedad genuinamente democrática y personas formadas para la democracia desde la justicia social, no desde la aceptación de cualquier cosa y del conformismo. Andrés. Sí, bueno. Hay como para ponerle debate al asunto. Sí, se han tocado muchos puntos bien diferentes acá. Yo quiero primero devolverme de pronto como a esa pregunta sobre la indignación y la ira. Yo pensaría que no es un asunto de controlar las emociones, como cuando, no sé, es mucho sobre lo que se entiende hoy en día en Colombia, sobre todo en el mundo educativo, sobre lo que llaman competencias ciudadanas, tiene que ver, pues una parte tiene que ver con cómo me controlo la ira cuando me da mucha rabia porque mi compañerito del salón al lado hizo algo y me molestó un montón. Bueno, pero yo creo que en buena medida lo que estamos hablando es como de cómo se puede canalizar ese inconformismo que no es un inconformismo intelectual, sino que también es un inconformismo, digamos, sentido en el cuerpo, ¿no? Emocionalmente. ¿Cómo se puede canalizar para convertirlo en algo maduro que permita tener una atención continuada a estos asuntos que nos preocupan, y que por lo tanto también deberían ocuparnos, ¿no? De alguna manera. Es decir, ¿cómo hacemos para que nuestra ira del momento del día que mataron a este señor Javier Ordóñez, y que nos hizo hacer lo que sea que hubiéramos hecho en esos días siguientes, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso no se quede allí y se convierta de alguna manera en algo que nos siga preocupando como un asunto legítimo de preocupación, a pesar de que haya salido de los titulares, digamos, de las noticias, ¿no? Entonces, yo pensaría que eso no es como una regulación en ese sentido, digamos, de regulo mi rabia o algo así, ¿no? Pero es una manera de pensar eso como una capacidad democrática que yo puedo desarrollar, ¿no? Que yo puedo desarrollar y que tiene que ver con cómo mantengo mi atención en eso y mi acción, ¿no? La mantengo ocupada de alguna manera en un tema que no pasa simplemente
por lo que aparezca taquilleramente en los titulares de las noticias en unos días o en unas semanas, ¿no? Y yo creo que de alguna manera pues creo que aquí de pronto pues repito algo que ya se ha dicho en la conversación, pero de alguna manera es parte de lo que tiene que ver con ese encauzamiento, ese reencauzamiento, digamos, de esa indignación, aparece en cómo aprendo yo a reconocer qué hay a mi alrededor, digamos, estando de acuerdo con Oscar en que hay muy poco, en que nos falta muchísima más organización social propiciada por el Estado, pero no solamente por el Estado, digamos también, ojalá el Estado reconociendo y promoviendo lo que ya surge naturalmente, más espontáneamente, desde abajo, digámoslo así. Y yo creo que parte justamente de esa maduración de la indignación tiene que ver con aprender a conocer qué hay, ¿no? ¿Qué es lo que ya existe, ¿no? Y bueno, qué es lo que ya existe y por lo tanto a qué me puedo vincular o de dónde puedo tomar inspiración, etcétera. Digamos, en ese punto me uno a una respuesta que dio Paola hace un momento sobre probablemente los jóvenes no están necesariamente desgastados, y yo creo que eso es un poco lo que también hemos visto en estos últimos tiempos, ¿no? No están necesariamente desgastados. Lo que se necesita un poco es empezar a reconocer las formas de participación que en las que ellos ya se organizan, en las otras formas de expresarse y aparecer en público, de organizarse y tratar de presionar o de construir de diferentes maneras de organizarse en lo público, ¿no? Es reconocerlas, promoverlas, ayudarles a tener como un canal, unas consecuencias más claras, más tangibles, y que no se queden solamente como en organizaciones ignoradas por el Estado, porque no siguen necesariamente siempre los canales institucionales, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer sobre todo es como reconocer lo que ya hay, promoverlo, y creo que ahí la parte de la labor educativa sobre todo tiene que ver con esa maduración, digamos, hacia formas más estables de la indignación, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos hacen una pregunta, se la dirigen a Oscar, pero creo que la pueden responder pues el que quiera. Dice, ¿qué papel juegan las inteligencias múltiples, pongo yo entre paréntesis, e inteligencia colectiva, en la construcción de la participación democrática y cuál es el reto con respecto a la indignación? Oscar, no, creo que Oscar se desconectó. Oscar está ahí. Oscar, ¿escuchaste Estoy teniendo problemas de señal. Bueno. Nos hacen una pregunta específica. Algo como las inteligencias múltiples, sí. Sí. ¿Qué papel juegan las inteligencias múltiples o quizás la inteligencia colectiva en la construcción de la participación democrática y cuál es el reto con respecto a la indignación? No sé si me escuchan. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Creo que no estoy teniendo comunicación. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí te escuchamos. Yo lo que pienso cuando pienso en inteligencias múltiples es en la formación integral del ser humano, es en la necesidad de construir personas que pueden desarrollar sus múltiples dimensiones y que entonces, además de tener racionalidad cognitiva, desarrollo del lenguaje, el pensamiento matemático, el pensamiento crítico frente a la ciencia natural o social, pueden desarrollar capacidades corporales, capacidades espirituales, emocionales. Y en la medida en que los seres humanos tenemos acceso a la posibilidad de formación integral, somos mucho más conscientes del valor de lo humano y somos mucho más conscientes
de captar la diversidad de lo humano y vivir la humanidad y la ciudadanía de mejor manera. En ese sentido tiene una relación muy intensa y muy profunda, digamos, con la posibilidad de la formación democrática. Pero las realidades del poder son las que son, y en esa medida la comprensión, digamos, la educación en el poder es lo que yo siento necesario enfatizar en este momento. Y ahora en estos tiempos de redes sociales y de comunicación virtual y de momentos de encierro y de momentos de liberación, de apertura del corral, digamos, esta idea de comprender el poder y poder emanciparse de los poderes injustos, pero sabiendo construir organizaciones e instituciones. Se cayó. Lo perdimos. No sé si mientras se vuelve a conectar Oscar, no sé si, bueno, igual ya estamos cerrando un poco el espacio, pero sobre esto que estaba hablando Oscar, sobre la pregunta de inteligencias múltiples, no sé si Andrés, Paola, y pues también si quieren referirse en general un poco, estamos cerrando el espacio. Bueno, pues yo puedo hablar un par de cosas. Yo creo que buena parte de lo que ya hemos hablado, sobre todo alrededor de la indignación, que era un elemento central del conversatorio, ya sugiere que le estamos dando un papel muy central a los aspectos afectivos y emocionales de las personas, ¿no? Porque tienen, digamos, implican muchas cosas que solamente digamos, el pensamiento más frío, intelectual, llamémoslo así, no trae. Por ejemplo, digamos, estos aspectos emocionales traen consigo, por ejemplo, atención, ¿no? Entonces, la indignación implica, si yo estoy indignado acerca de, no sé, por decir algo, el abuso de poder de parte de las autoridades o frente a otros asuntos sobre, no sé, la homofobia, lo que sea, ¿no? Si yo estoy indignado frente a esas cosas, si es una indignación de alguna manera madura, eso quiere decir que finalmente pues yo voy a estar en mi vida, tengo una cierta atención puesta en esos asuntos, ¿sí? No los paso por alto. Cuando aparece una situación de abuso de autoridad, de homofobia o de lo que sea acerca de lo cual yo esté indignado, lo reconozco, ¿no? Veo de alguna manera como que mi cuerpo en algún sentido está preocupado por esas cosas, ¿no? Además hay un aspecto motivacional ahí clave, porque eso me mueve a emprender acciones al respecto, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, estos asuntos emocionales afectivos creo que los hemos discutido mucho, ¿no? En el día de hoy alrededor específicamente de la indignación. Pero, digamos, si bien yo no soy experto en inteligencias múltiples y no estoy seguro, yo sé que se han hecho muchas críticas acerca, digamos, de esta teoría de las inteligencias múltiples, pero digamos en esa idea más integral, como le llamaba Oscar hace un momento, de la formación del ser humano, de las que se habla en esa teoría, por ejemplo, lo artístico. Yo creo que lo artístico puede tener como una función per se, ¿no? Como en sí mismo lo artístico puede ser importante independientemente de si nos sirve para otras cosas o no, pero ciertamente en los asuntos políticos lo artístico cumple unos papeles fundamentales, ¿no? Muchas manifestaciones y expresiones, muchas maneras en las que se canaliza la expresión ciudadana, puede ser de inconformismo, de indignación o de compasión o de lo que sea, son artísticas, y son artísticas porque mediante el arte tenemos un tipo de experiencia de comprensión que no es la misma que simplemente si nos explican y nos dan unas cifras y ya, ¿no? Entonces, lo artístico nos mueve por otros lados. Entonces, yo creo que esos múltiples elementos de los cuales habla la teoría de las inteligencias múltiples son cruciales digamos, en el mundo de la vida ciudadana democrática. A mí me gustaría agregar algo y bueno, me hubiese gustado terminar de escuchar a Oscar porque realmente era muy interesante lo que estaba planteando y que justamente
sí tiene mucho que ver con esto de ser un poco más humanos. Creo que hay una cosa que tal vez no hemos tocado con profundidad, en algún momento lo mencioné, que no podíamos ver la participación ciudadana como una meseta y mucho menos la capacidad, digamos que, de utilizar todas las herramientas de desarrollo democrático de forma igualitaria en todo el territorio, y justamente se evidencia en esto, ¿no? En construir a través de una ciudad capital, de un casco urbano completamente, digamos que enraizado a muchas cosas, y de hacerlo en zonas rurales, en zonas periféricas o en zonas anfibias, como nos ha ocurrido en el Caribe colombiano. Yo creo que aquí lo más importante es que podamos entender que sí existe una suerte de privilegio en el país, ¿sí? Y que es una suerte de privilegio que no solamente está dada por los que están en el poder, sino por otras personas, ¿no? Y que todo este tema de la construcción humana debe llevarnos a que esa suerte de privilegio no nos nuble la empatía, y que es justamente lo que siempre las protestas sociales han pedido. Hombre, si usted siente que no se ve tan lesionado con lo que está ocurriendo en el país porque no lo siente o porque no le importa, de todas maneras apoya a los que están ahí luchando, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante a la hora de construir en estos temas de participación. Pero nosotros también hemos visto los lados contrarios a lo que nos contaban ahorita, ¿sí? Así como han visto cómo de alguna u otra manera la movilización ha frenado cosas, nosotros hemos visto cómo llegar, y sé que parece irónico, pero nos ha ocurrido, ¿no? Cuando tuvimos problemas en materia de construcción de ciudadanía juvenil, logramos encontrar al menos en la Procuraduría Delegada para Infancia, Adolescencia y Juventud y Familia, el jalado de orejas a los alcaldes que en ese momento necesitábamos. Y digamos que por eso les digo, ocurren estos escenarios de participación muy, digamos que espaciados entre un territorio y otro, y que terminan funcionando a medias en uno y a otro no, y que lo lógico debería ser que funcione en todo el país, pero lastimosamente así entendemos las herramientas democráticas aquí. Entonces, yo creo que este tema de inteligencias múltiples y de la capacidad que tengamos de ser empáticos va a ser bien interesante a la hora de poder construir un nuevo país, porque en ese nuevo país que construyamos, que era lo que decía Oscar ahorita, necesitamos que realmente no nublemos la empatía, ¿no? Que seamos más humanos, que nos construyamos los unos a los otros, y que entendamos que somos distintos en los territorios en los que estamos, pero no el hecho de ser distintos evita que desconozcamos que hay unas realidades frías, duras, que están viviendo colombianos, y que definitivamente nosotros también podemos como interceder para que mejore. Oscar, estamos terminando el espacio, el Facebook Live. No sé si quieres un poco terminar, cerrar un poco lo que estabas diciendo, que se desconectó, y hacer como unas reflexiones finales que quieras referirte. Oscar, ¿nos escuchas? Bueno, creo que se quedó quieto, se quedó congelado. No, no sé si me hablan a mí, pero tengo problemas de conexión y no estoy oyendo. Si me escuchan, creo que lo mejor que puedo hacer es agradecer la invitación y despedirme, pero me mantengo mientras pueda estar conectado. Ah, ¿me están oyendo? Bueno, no te escuché, Lázaro, pero quiero decir que ha sido un panel muy interesante para mí, que les mando un abrazo y que seguiré ahí conectado mientras tanto, y si vuelvo a oír, trataré de interactuar. Listo. Muchas gracias, Oscar. Andrés, Paola, ¿tienen algo final? Muchas gracias también por asistir a este panel. Bueno, no, yo también entonces me despido agradeciendo mucho la invitación. Creo que la conversación, yo también coincido con Oscar, estuvo muy, muy interesante. Varias cosas para continuar pensando claramente. Y pues nada, resaltar un poco como este reto que tenemos de aquí en adelante en general desde las múltiples actores, múltiples instancias sociales, sobre cómo podemos tomar esto que está ocurriendo, esta coyuntura actual, y sacar lo mejor que podamos de eso, ¿no? Para ver cómo tenemos una sociedad más democrática, una sociedad y unas comunidades en todos los niveles, ¿no? Más democráticas, más vibrantes en ese sentido político,
también más críticas y más empáticas, pero también más indignadas frente a aquello que vale la pena indignarse. Yo igualmente me uno a estos agradecimientos de Andrés y Oscar, totalmente agradecida por esta invitación, Ahora Lázaro, que y por pude supuesto oír a súper Andrés, orgullosa de quisiera poder decirles una cosita. compartir. Dale. Dale, Oscar. No sé si me oyen, pero quería decir que la escuela del IDEPAC tiene un desafío, pero también una oportunidad muy grande en esta coyuntura y tiene que ser capaz de pensar cosas muy creativas si quiere contribuir a que la ciudad de Bogotá siga avanzando como la ciudad líder en Colombia en construcción de derechos, de democracia y de ciudadanía. Muchas gracias, Oscar, por esas palabras. Bueno, yo simplemente me despido diciéndoles que a todas las personas que nos están viendo y que hacen parte hoy de toda esta construcción del sistema de participación, para nosotros es supremamente importante tenerlos ahí, así como es para nosotros supremamente importante salir a la calle y movilizarnos. Creo que es un momento para resaltar todas las capacidades democráticas que tenemos como ciudadanos y que estamos ejerciendo en el marco de, digamos que, nuestro activismo, y creo que eso debe quedar muy claro, pues fuera de muchas cosas que hemos hablado aquí y que plantean una realidad muy dura de Colombia, es importante también entender que estamos haciendo un gran esfuerzo y que hay que seguirlo haciendo desde la ciudadanía, porque digamos, la construcción de este nuevo modelo de Estado debe nacer y debe nacer del pueblo, porque así, digamos que está o sea, escrito en muchas historias, sobre todo latinoamericanas. Y por último, uniéndome a lo que Oscar dice, creo que es hora también de impactar a través de las tecnologías a todas estas nuevas generaciones, poder entregarles nuevos escenarios de alfabetización informacional, comunicacional y política que les permitan opinar sin miedo, pero que empiecen a opinar con mucha razón de lo que están conociendo, ¿no? Entonces, pues gracias nuevamente por invitarme y de verdad estoy muy orgullosa de poder asistir con dos grandes panelistas que respeto, entre otras cosas, mucho en el marco del trabajo que realizamos. Bueno, muchas gracias. Para despedir el espacio quisiera recordar a todos los que se conectan, a todos y a todas, que varios temas de interés, entre ellos que están abiertas, siguen abiertas las inscripciones para nuestros cursos virtuales, entre ellos, y hacemos especial mención, del de presupuestos participativos, somos parte de la planeación. Pueden entrar a la página de la Escuela de Participación, que es www.escuela.participacionbogotá.gov.co. Allí pueden encontrar la diferente oferta del instituto, en especial de la Escuela de Participación. Pueden entrar a los que están abiertos, como el de presupuestos participativos, los esperamos. Muchas gracias nuevamente a todos los que se conectan, a toda la audiencia. Ha sido un diálogo, se quedan muchas preguntas en el tintero. Quisiéramos que seguir dialogando sobre las capacidades democráticas y cómo inciden en estos diferentes escenarios, que esta indignación no se quede ahí, sino que aprovechemos los diferentes escenarios de participación, dialoguemos sobre la participación, sobre las capacidades que debemos fomentar tanto en los niños, jóvenes, en general en la ciudadanía. Muchas gracias nuevamente, Julie, por la traducción en lenguaje de señas. Muchas gracias por esa labor tan importante. Nuevamente a Oscar, a Andrés y a Paola. Los esperamos nuevamente en estos escenarios de Facebook Live, que son todos los jueves a las 6 de la tarde de la Escuela de Participación del IDEPAC. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.